la palabra contando una historia. ¿Les gustan las historias? Es una historia como medio para niños, pero como somos como niños. Cuentan que un gusanito iba caminando en la dirección del sol. Y por allí un saltamontes le preguntó: ¿para dónde vas? Y el gusanito, la oruguita, dijo: anoche tuve un sueño. Y fue el sueño de lo más lindo que tuve. Soñé que yo llegaba a la cima de la montaña y que desde allí podía ver el valle. Por eso quiero ir a hacer realidad mi sueño. El saltamontes le dijo: no seas tonto, no lo vas a lograr, es imposible, tus pies son muy pequeños. Cuando se te aparezca una piedra, esa piedra te va a parecer una montaña. Y cuando veas un charquito, ese charco va a parecer un mar. No lo hagas, no lo hagas. Pero él siguió caminando. De repente apareció un escarabajo que le dijo: ¿para dónde vas tan agitado? Porque la oruguita ya iba agitada. Y la oruguita dijo: anoche tuve un sueño y deseo realizarlo. Subiré a esa montaña y desde allí contemplaré todo nuestro mundo. El escarabajo no aguantó y soltó la carcajada. Ni yo con patas tan grandes emprendería una empresa tan ambiciosa. No lo hagas. Y se quedó tirado ahí de la risa. El gusanito siguió avanzando y lo mismo le dijeron el topo, lo mismo le dijeron la araña, lo mismo le dijeron todos los animales que se encontraba. No lo vas a lograr jamás. Sin embargo, él sentía un impulso que lo obligaba a seguir. Ya agotado y sin fuerzas y a punto de morir, decidió descansar, hacer una pausa. Y se recostó y sus últimas palabras fueron: estaré mejor. Fue lo último que dijo y murió. Todos los animales del valle se reunieron para filosofar respecto a ese gusano. Y dijeron: mire, esto le pasa a todos los que emprenden sueños. Este es el resultado de todos los atrevidos. Y ahí estaba el gusanito. Y duró algún tiempo ahí. Una mañana se reunieron todos los animales otra vez en torno a la oruguita. Era ya sencillamente una cáscara dura. Ese día el sol brillaba de una manera especial y de repente empezó a romperse ese cascarón y fueron saliendo sus ojos, sus antenas y sus hermosas alas. No hubo nada que decir, todos sabían lo que iba a pasar. Esa mariposa iba a salir volando hacia la cima de la montaña e iba a hacer realidad su sueño. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque creo que todos nosotros, de alguna manera, Dios ha colocado en nuestro corazón un sueño de parte suya. Un sueño que llamamos propósito. Y tenemos que luchar por alcanzarlo y hacerlo realidad, así nos cueste la propia vida. Vamos a luchar por hacer realidad nuestros sueños sin perder la esperanza. Lo peor que nos puede pasar a nosotros es estar escuchando esas voces que matan nuestra esperanza. Generalmente las voces que matan esperanzas que nos dicen: no lo vas a lograr. No vas a poder, es imposible, nadie lo ha hecho. Miren, amados, el enemigo sabe que cuando nosotros perdemos la esperanza, eso es una gran victoria para él. Porque perder la esperanza es perder la propia vida. Yo quiero animarle en esta mañana a que no perdamos la esperanza. Anime a la persona que está a su lado y dígale: no pierdas la esperanza. No pierdas la esperanza. No podemos perder la esperanza. Y le quiero invitar a abrir su Biblia
en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante. Primera a los Tesalonicenses 4:13 en adelante. Tenga su Biblia en la mano, su celular en la mano con la Biblia, porque a veces la tecnología falla y es mejor que usted esté ahí preparado. Dice la palabra del Señor así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Hay una verdad que yo quiero dejar en su corazón, y es la verdad sobre la esperanza. Porque si usted y yo no alimentamos la esperanza, ocurre lo mismo que con un ser vivo, con una planta. Si no se alimenta, ¿qué va a ocurrir? Se muere. Y lo peor que nos puede pasar es que nuestra esperanza se muera. Así que necesitamos alimentar nuestra esperanza. Y este texto nos va a servir como punto de reflexión para que veamos a partir de esta palabra algunas acciones que nos van a ayudar a alimentar la esperanza. ¿Cuántos quieren vivir con esperanza? Porque lo peor que uno puede hacer es vivir sin esperanza. La vida sin esperanza es lo peor que a un ser humano le puede pasar. Esta carta la escribe Pablo a una de las iglesias que él fundó, una iglesia ubicada en Asia Menor, en una ciudad llamada Tesalónica. Aunque Pablo pasó muy poco tiempo en esta ciudad de Tesalónica, pero pudo plantar una iglesia, y esta iglesia recibió el evangelio, y de una manera especial ellos recibieron y creyeron el mensaje del regreso de Cristo. ¿Cuántos todavía creen que Cristo vuelve a recoger a su iglesia? Y esto lo evidenciamos en algunos pasajes de esta misma carta. Mire capítulo 1, versículo 3, donde el apóstol Pablo dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia ¿en qué? En la esperanza. ¿Y en dónde estaba la esperanza de este pueblo? En nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis
y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Cuántos ya recibieron al Dios vivo y verdadero? Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Era una comunidad que estaba esperando el regreso de Cristo. Y de hecho eso es gracias al ejemplo de Pablo, porque en el capítulo 2, versículo 19, Pablo dice estas palabras. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuándo? En su venida. Capítulo 5, versículo 1, Pablo dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente. ¿Cómo sabían ellos? Perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Así que podemos concluir por estos textos que los hermanos de la iglesia de Tesalónica eran unos hermanos que creían profundamente en el regreso de Cristo. Sin embargo, había algo que a ellos les preocupaba, y era lo siguiente, que debido a que Jesús hacía un poco más de 30, 40 años que había ascendido al cielo y no había regresado, algunos hermanos en la fe habían empezado a morir por enfermedad, por vejez o por la misma persecución del Imperio Romano. Entonces estos hermanos estaban preocupados por sus hermanos que habían muerto. Y la pregunta que ellos se hacían era, bueno, ¿qué sucederá con los cristianos que hayan muerto antes del regreso de Cristo? Esa era la preocupación de ellos. Ellos decían, o sea que los hermanos que se murieron y Cristo no vino, ¿se van a perder el regreso de Cristo? Porque cuando Cristo venga y ellos estén muertos, ¿qué va a pasar con ellos? Entonces Pablo escribe esta carta para aclararles a ellos y darles esperanza. Por eso vuelva conmigo al versículo 13 del capítulo 4. ¿Y qué dice Pablo? Pablo dice, tampoco queremos, hermanos, que ¿qué? Que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, de los que han muerto, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Aquí encontramos uno de los factores que más puede hacerle daño a la esperanza, y es el factor de la ignorancia. Por eso Pablo dice, no quiero que ignoren. Porque pensemos en lo que Jesús dijo. Jesús dijo, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Así que si la verdad nos libera, ¿qué produce la ignorancia? Algo inversamente proporcional. ¿Qué es? La esclavitud. La verdad nos libera, la verdad nos da esperanza, la verdad nos sana, pero la ignorancia nos esclaviza, nos llena de miedo y nos llena de desesperanza. Por eso dice el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Para qué? ¿Cuál es la razón? ¿Para qué dice esto Pablo? Para que no se entristezcan, ¿como quién? Como los otros que no tienen esperanza.
Mire, estos hermanos a los que Pablo les escribe tienen el dilema: nuestros familiares murieron y Cristo no llegó. Así que ellos pensaban, nuestros hermanos se perdieron el regreso de Cristo, estaban en ignorancia y por eso habían caído en una tristeza muy profunda. Y Pablo lo que dice es: no, ustedes no pueden caer en la tristeza que tienen los otros. Pregunto, cuando un ser querido muere, ¿un cristiano debe entristecerse? ¿Debe llorar? Sí. Sí debe entristecerse y sí debe llorar, pero no como los otros que no tienen esperanza. Es absurdo e irracional que cuando muera un ser querido de un cristiano, y yo he escuchado gente decir: ¿usted por qué llora? ¿No tiene fe? ¿Acaso no cree lo que la Biblia dice? Claro que creemos, claro que tenemos fe, pero nos duele porque es una persona que amábamos, solamente que lloramos, pero no lloramos con desesperanza, lloramos con la esperanza de saber que muy pronto nos volveremos a reencontrar con esas personas el día que Cristo vuelva por su iglesia. Por eso lo primero que tenemos que hacer es combatir la ignorancia. Porque lamentablemente, debido a que los cristianos hoy en día poco leen la Biblia, aunque en Occidente tenemos la Biblia por montones y de diversas maneras, pero no la leemos, eso nos vuelve ignorantes. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y hay personas cristianas que cuando se enfrentan ante el hecho de la muerte pierden la esperanza. Y a veces hasta inconscientemente dicen frases que son herejías, como cuáles: vamos a ir a darle el último adiós a la hermana Margarita. ¿Cuál último adiós? Si esa hermana no es último adiós. Si es una hermana, ¿qué le vamos a decir? Margarita, nos vemos, hasta luego, see you later. Cuando Cristo venga nos vamos a encontrar y nos vamos a volver a abrazar. Para nosotros la muerte ya no es el final. Para nosotros la muerte no es la tragedia. No es así. Hay otros que en su ignorancia creen herejías, como cuáles. Como en creer que la muerte es el sueño del alma. Eso es una herejía de los testigos de Jehová, entre otras religiones. No es verdad. Cuando usted muere, su alma no entra en ningún sueño. Su alma y su espíritu, inmediatamente usted muere, entra a la presencia plena del Dios Todopoderoso. Inmediatamente su alma y su espíritu nunca mueren. Nuestros seres queridos que murieron aquí, para nosotros fue una tragedia. Para ellos, ¿qué fue? Una alegría. Para ellos fue algo glorioso. Ese familiar suyo que estaba con cáncer, sufriendo los dolores, hoy tenía dolor y expira y muere. Inmediatamente, ¿dónde está? En la gloria del Padre. Está feliz, está gozándose. No podemos ignorar eso. El mismo apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 8, lo aclara un poco. ¿Qué dice Pablo? Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Dice la Nueva Versión Internacional: así que nos mantenemos. ¿Cómo nos mantenemos? Confiados. Y preferiríamos, dice Pablo, ausentarnos ¿de dónde? De este cuerpo. ¿Y qué dice? Vivir. Cuando un cristiano en esta dimensión, en este planeta muere, entra de una manera más plena a vivir delante del Señor, con el Señor. Alabado sea Dios. Así que claro, cuando un ser querido tenemos que experimentar el dolor. Tenemos que llorar, deberíamos llorar.
Tenemos que experimentar lo que la psicología llama el proceso del duelo, porque eso nos va a sanar, eso nos va a ayudar. Pero solamente que nuestro duelo está acompañado de esperanza. ¿Sí amén o no amén? Por eso Pablo dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Versículo 14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó. Y quiero preguntar, ¿cuántos aquí creemos que Jesús murió y resucitó? Otra vez, ¿cuántos creemos que Jesús murió y resucitó? ¿Qué dice la Biblia? Si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿qué dice? Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Alabado sea Dios. Cuando Cristo vuelva, Él va a venir para resucitar a los que murieron, pero que están con Él allí de manera presente. Cuando usted y yo morimos, nuestra alma y nuestro espíritu está en la presencia de Dios esperando un día. ¿Cuál día? El día de la resurrección. ¿Resurrección de qué? De nuestro cuerpo. Porque el alma y el espíritu no mueren. Está en la presencia de Dios. ¿Y cuándo va a suceder eso? Cuando Cristo venga. Así que, hermanos amados, nosotros somos un pueblo con esperanza. Creemos que Jesús murió, creemos que Jesús resucitó y creemos que Jesús pronto volverá a buscar a su iglesia para llevarla a ese lugar que fue a preparar. Somos un pueblo con esperanza. Para nosotros la muerte ya no tiene la última palabra. Cristo tiene la última palabra. Nosotros no morimos para quedar muertos. Si Cristo no viene antes y tenemos que morir, moriremos, pero no para quedar muertos. Moriremos para resucitar y levantarnos de la tumba un día. Así que ya no vivimos con miedo a la muerte, porque la muerte fue un enemigo poderoso, sí, pero un enemigo derrotado y vencido por nuestro glorioso Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice en el versículo 15, la razón de su esperanza. ¿Por qué debemos ser un pueblo con esperanza? Dice el versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Oiga esto. Pablo no dice, por lo cual le digo lo que yo pienso, por lo cual le digo lo que a mí me parece, lo que dijo el filósofo griego, lo que leí de un libro. ¿Qué es lo que dice Pablo? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Es decir, Pablo dice, esto que les voy a decir es palabra de Dios. Cuando estábamos en la otra iglesia hubiéramos dicho, te alabamos, Señor. Claro que sí. Es palabra del Señor. Es lo que Pablo va a decir. No son sus conceptos. Es lo que Jesús dijo. ¿Por qué? Porque cuando usted lee el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, sucede que los discípulos de Jesús también tuvieron una crisis de esperanza. Porque Jesús les dijo, muchachos, vamos a Jerusalén y voy a morir. Y luego de que muera voy a resucitar y luego me voy a ir. Y ellos que lo amaban tanto, Juan capítulo 14, ¿qué empiezan a decir? Pero ¿cómo así? Pero ¿cómo que te vas a ir? Entonces, ¿qué tiene que decir Jesús? Mire las palabras que Jesús le dice a sus discípulos. Léalo conmigo, por favor. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. ¿Qué dijo Jesús?
no se angustien. Porque cuando uno ve que de repente el cuerpo se enferma y el médico dice no hay nada que hacer, ¿qué sentimiento nos invade? La angustia. Cuando uno ve que el matrimonio entre más días peor y como que va rumbo a la separación, al divorcio, la angustia. Cuando la economía no se arregla y al contrario más deudas y más deudas, uno se angustia. Pero hoy el Señor te dice, amada iglesia, no se angustien, confíen en Dios. Confíen en Dios. Por encima de ese problema, confía en Dios. Confíen en mí, dice el Señor. Y mire lo que va a decir. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya os lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si yo me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Jesús se fue. ¿Pero a qué se fue? A preparar un lugar, y para mí que ese lugar ya casi está listo. Así que prepárate, iglesia, porque muy pronto Él viene para llevarnos a donde Él está, para llevarnos a ese lugar que nos fue a preparar. Alabado sea Dios. Por eso lo segundo que tenemos que hacer, si no queremos perder la esperanza, es comprender la palabra de Dios. Pablo dice, os decimos esto en palabra del Señor. ¿Y qué es lo que dice la palabra? La palabra, si pudiéramos resumir el mensaje de la Biblia, el resumen es: Cristo vino, Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo subió al cielo y Cristo viene pronto. Ese es el mensaje de la Biblia. Él vino por amor, murió por amor, resucitó por amor, subió al cielo por amor y va a venir por amor, va a venir a llevarnos a la casa que nos fue a preparar. Yo creo que eso es lo más esperanzador que nosotros podemos tener. Mire, y era una esperanza tan grande que mire las palabras que usa el apóstol Pablo. ¿Qué dice él? El apóstol Pablo dice en el versículo 15: porque os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, oiga, Él se incluye, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pregunto, ¿Pablo tenía la esperanza de no morir? ¿Sí o no? Claro que sí. Él tenía esa esperanza. ¿Y qué decía él? Yo estoy convencido que probablemente a mí no me va a tocar morir, sino que Cristo va a venir y yo voy a ser arrebatado, transformado. Yo no voy a morir. Y la pregunta es, si Cristo tenía esa esperanza, ¿será que está bien que usted y yo tengamos esa esperanza? Pero claro que sí. Debemos vivir con esa esperanza. Mire, un cristiano verdadero no es aquel que está esperando la muerte. ¿Qué está esperando? No, estoy esperando pensionarme, disfrutar unos años y morirme. ¿Qué proyecto tan tonto que tienes de vida? El proyecto más glorioso es saber que un día Cristo va a regresar. Yo no espero la muerte, yo espero el regreso de Cristo, porque Él vendrá para llevarme, para estar con Él donde Él ahora está. Alabado sea Dios. ¿Sabe qué es lo que a mí me parece? A mí me parece que hay cristianos que viven más preocupados, que viven más ansiosos por volver a ver a sus seres queridos que murieron, que por ver a Jesús. Y claro que yo quiero
Volver a ver a mi padre, volver a ver a mi suegra, volver a ver a mis hermanos que partieron con el Señor, volver a ver a Alvarito, volver a ver a Ligia. Yo anhelo verlos a ellos, pero hermanos, de segundas. Porque al primero que yo quiero ver, que yo quiero abrazar y que yo quiero besar a sus pies, es aquel que fue capaz de dar su vida por mí en la cruz. Él es mi primer y mi más grande amor. Él es lo más especial para mí. De hecho, Jesús, ¿qué dijo? Si amamos más a padre, a madre, a hermano, a fulano, a sutano que a él, ¿qué dijo? No podemos ser sus discípulos. Así que Cristo va a venir. Y esa es la noticia más gloriosa. El mensaje más importante de la Biblia es ese. Cristo viene otra vez por su pueblo. Cristo viene, y no como un bebé, no como un carpintero, sino viene como lo que Él es: Rey de reyes y Señor de señores, como el Dios todopoderoso. Él va a venir así. Él va a venir así. Por eso dice el versículo 16: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué dice? Descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El Señor mismo, es decir, Él no va a mandar ni a Miguel ni a Gabriel a levantar a su iglesia. Él viene en persona a levantar a su pueblo que compró con sangre en la cruz del Calvario. Él viene por nosotros. Él viene a levantarnos. Y cuando dice con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, lo que está diciendo es que Él no viene para ganar una guerra o una batalla. Él viene como lo que es un vencedor. Voz de mando es un término militar. Es decir, Él habla y todo el mundo obedece, como Lázaro: ven fuera, y Lázaro salió. Él va a venir con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Oiga, hermano, ese día será el día más impactante de toda la historia de la humanidad. Prepárese, porque usted y yo hasta el día de hoy no hemos salido ni en el noticiero ni en el periódico, pero ese día el pueblo cristiano será noticia mundial. ¿Por qué? Porque ese día la noticia será: miles y millones de manera misteriosa y extraña han desaparecido. No se sabe qué ha pasado, pero hay miles y miles de desaparecidos. Y entonces aparecerán los locos diciendo: eso fueron los extraterrestres. Fue un ovni, ningún extraterrestre. Fue Cristo que cumplió su palabra y vino a levantar a su iglesia para llevarnos al lugar que nos fue a preparar. Alabado sea Dios. Esa es nuestra esperanza. La esperanza más gloriosa. El saber que esta vida tiene sentido. El saber que la muerte para nosotros no es el final. Y lo hermoso que dice: los muertos en Cristo, versículo 16, ¿qué va a pasar? ¿Resucitarán cuándo? Oiga, y ellos que pensaban: oiga, mi prima, mi tío, mi papá se va a perder la venida de Cristo. ¿Y qué dice la Biblia? No, ellos resucitan primero. Y luego los que estemos vivos, ¿qué pasa? Seremos arrebatados. Eso es un evento, un acontecimiento simultáneo. El apóstol Pablo, para darnos una idea de cómo va a ser este suceso, dice que esto sucederá en un abrir y cerrar de ojos. Hágalo, abra y cierre los ojos. Así será. Así será, por eso será algo impactante. Imagínense la conmoción mundial. Imagínensela, porque yo no quiero que la vea. Imagínensela, yo no quiero que la viva. Imagínensela solamente. Imagínense lo que ocurre en ese piloto, en ese avión de 2 pisos, de cientos de pasajeros, donde el piloto es un hombre cristiano, y cuando suene la trompeta, ¡pah!, desaparece. Y ese avión, ¡pah!, a tierra. ¿Y cuántos pilotos cristianos habrá?
¿Cuántos conductores de buses, de carros cristianos habrá? La gente desapareciendo por uno y otro lado, la gente enloquecida, la gente diciendo, pero ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó en el mundo? Sencillamente que Cristo cumplió su palabra. Por eso la noticia más importante en la historia de la humanidad no ha sucedido, apenas va a suceder y sucederá cuando Cristo vuelva en gloria a levantar a su iglesia. Y los muertos en Cristo ese día resucitarán primero. ¿Y con qué cuerpo vamos a resucitar? Mire, esto es bien liberador. Primera los Corintios 15. Este texto nos ayuda porque a veces vivimos tan preocupados por nuestro cuerpo aquí. Y pues Dios bendiga a los cirujanos plásticos que están escuchando este mensaje. Dios los bendiga, los prospere. Este es su tiempo, ustedes se están llenando de plata con tanto problema de autoestima de la gente, sí que sigan haciendo plata. Pero usted que es cristiano, hermano, relájese, porque este cuerpo, por más que lo cuidemos, ¿qué va a pasar? Se va a deteriorar, se va a desgastar, y si Cristo no viene un día, se va a morir. Claro, cuidémoslo, porque hay que cuidarlo, porque aquí viviremos 70, 80, 90 años. Pero nuestra esperanza no es este cuerpo, es el que viene, el que el Señor nos va a dar. ¿Y cómo va a ser? Primera los Corintios 15, 53 dice, aquí os digo un misterio, dice el 51, no todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? O sea, unos morirán, otros no, pero todos seremos transformados. Versículo 52 sigue ahí con ese texto. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, y aclara, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Primera característica. ¿Cómo será el cuerpo resucitado? Incorruptible. Y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Cómo será el cuerpo resucitado? Inmortal. No nos enfermaremos, no nos envejeceremos, no nos desgastaremos, y lo más lindo, no moriremos. Devuélvase un poquito, versículo 43, otras dos características del cuerpo resucitado. Primera a los Corintios 15, 43. Dice la palabra del Señor. Eso es señal que falló la tecnología. Dice, se siembra en deshonra, resucitará ¿en qué? ¿Cómo será el cuerpo resucitado? Glorioso, glorificado. Así que el chistecito ese que a veces nos dicen, ay, yo todavía no tengo cuerpo glorioso, pero es verdad, vamos a tener cuerpo glorioso. Dice, se siembra en debilidad, se resucita ¿en qué? 4 características del cuerpo resucitado. ¿Cómo es? Primero, incorruptible. Segundo, inmortal. Tercero, glorioso. Y cuarto, poderoso. Incorruptible, inmortal, glorioso y poderoso. Y mírelo como lo dice Pablo, Filipenses 3, 20 y 21. Este texto es glorioso, dice Pablo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Cuánto lo están esperando? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el que puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Alabado sea Dios. Vamos a tener un cuerpo transformado y glorificado. Y según el apóstol Pablo, ¿cuánto durará esa reunión con el Señor? Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Primera Tesalonicenses
4:17, y así estaremos. ¿Cuánto tiempo estaremos? No les escuché. ¿Cuánto tiempo? Siempre con el Señor. Yo no sé si a usted no le da esperanza esto, pero esa es la esperanza más gloriosa que podemos tener. A veces vivimos en esta vida con algunas esperanzas que son buenas, pero no son la verdadera esperanza. Esperanzas como cuáles. Cuando yo me case. Y se casan. Y no hago más comentarios. A veces dicen, ay, mi esperanza es tener mi casa. Y suspiran, ay, el día que yo tenga mi vivienda propia, mi casa propia, bien bonita. Esa es como su mayor esperanza, su mayor expectativa es tener esa casa. Esa es su esperanza. Nuestra mayor esperanza es el saber que un día, sea que tengamos casa aquí o no la tengamos, sea que progresemos aquí o no progresemos, que nos enriquezcamos o que nos empobrezcamos, nuestra esperanza es saber que un día vamos a estar para siempre con el Señor, con un cuerpo incorruptible, con un cuerpo inmortal, con un cuerpo glorioso y con un cuerpo poderoso, y vamos a estar para siempre con el Señor. Esa tiene que ser nuestra esperanza. Esa tiene que ser. Por eso qué lindo de esos himnos que cantábamos hace años, cuando no nos habíamos contaminado tanto con la teología de la prosperidad. Porque la teología de la prosperidad enseña que tú tienes que ser rico, pero aquí y ahora, tienes que ser feliz aquí y ahora, y la verdad es que eso no aplica para todos. Hay algunos que son prosperados, otros no. Y ambos consagrados. Hay algunos que son sanados y otros mueren enfermos, y ambos consagrados. Pero sabe, yo me acuerdo de una canción muy vieja que cantábamos, y los que lleven años ayúdenme, háganme al menos la segunda con el coro, que cantar no es mi especialidad. Pero cantábamos y decíamos, aunque en esta vida no tengo riquezas, sé que allá en la gloria tengo una mansión. ¿Y cómo decía el coro? Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Tenemos un hogar más allá del sol. Si Dios nos da una casa aquí, la vamos a disfrutar, pero un día la tendremos que dejar, porque allá tenemos la casa eterna. Mire el versículo 18, y con esto vamos a ir terminando. Pablo dice, a manera de conclusión, ya les ha dicho, mire, hay que combatir la ignorancia. No podemos ignorar. Lo segundo que les dice ahí es que comprender la palabra. Esto es palabra del Señor. Y aquí le dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Con estas palabras. Lo que dice Pablo es, mire, cuando ustedes tengan crisis, cuando estén sufriendo, cuando estén pasando por un momento muy difícil en la vida, aliéntense con estas palabras. De hecho, Jesús lo hace. Sus discípulos están desesperanzados. ¿Y qué les dice Jesús? Muchachos, no se angustien, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a prepararles, y cuando las tenga preparadas, vengo y los llevo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Los discípulos como que dudaron un poco y dijeron, bueno, pero ¿para dónde va? No sabemos para dónde va, menos sabemos el camino. ¿Y qué dijo Jesús? Ustedes saben el camino, pero ¿cuál? ¿Y qué dijo el Señor? Yo soy
el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Jesucristo. Nadie va al Padre sino por el Hijo, por Jesús. Así que lo tercero que tenemos que hacer, si sabemos que este cuerpo, finalmente un día, si Cristo no viene, va a morir y va a resucitar diferente. O si Él viene y estamos vivos, vamos a ser transformados. Si todo lo que aquí consigamos finalmente aquí se va a quedar, ¿qué deberíamos hacer? Esa es la tercera clave. Cambiar el enfoque para no quedarnos sin esperanza. Es necesario cambiar el enfoque. ¿En qué deberíamos enfocarnos nosotros como cristianos? ¿Qué dijo Jesús? No se hagan tesoros en la tierra, donde les toca pagar impuesto, declarar renta, pagar IVA. No hagan eso. Háganse tesoros en el cielo, donde no los roban, donde nadie les puede quitar. ¿Y cómo hace uno tesoros en el cielo? Evangelizando, ganando a otros para Cristo, invirtiendo en el reino de Dios, en las misiones. Así hacemos tesoros. Cambiar el enfoque. Un cristiano verdadero hace del reino de Dios su prioridad. Cambia el enfoque. No luches por cumplir tus sueños. Lucha por cumplir el propósito de Dios. Hay gente que cumple sus sueños y termina suicidándose. Elvis Presley y Marilyn Monroe lograron sus sueños, pero no cumplieron el propósito. Por eso su vida careció de sentido. Cambie el enfoque. Trabaje para extender el reino de Dios. No crea que usted va a esa empresa para ganarse el sustento mensual y llevar la comida a la casa. Vas a esa empresa y eso es secundario, pero vas a esa empresa a llevar el evangelio de Jesucristo para que los de esa empresa conozcan el mensaje del evangelio. Vas a la universidad no para obtener un título, eso es secundario. Vas a la universidad para evangelizar a los jóvenes que van a estar allí y serán profesionales mañana. Para eso vas. Si te vas a casar, cásate, pero para extender el reino de Dios. Si vas a tener hijos, ten hijos, pero para que esos hijos extiendan el reino de Dios. Ese es el sentido de la vida. Colocar nuestra esperanza en lo celestial. Por eso Pablo dice, y no como los otros que no tienen esperanza. Yo demuestro que soy un hombre con esperanza porque vivo con un enfoque diferente. Porque yo entiendo que mi paso en esta tierra, los años que viva, 70, 80, 90, no son otra cosa sino la preparación para la verdadera vida. Cambiar el enfoque. Dejar de creer que estamos en este planeta para disfrutar la vida, lo cual Dios nos dará oportunidad, pero no estás para disfrutar la vida, estás aquí para invertir tu vida. Porque de acuerdo a lo que inviertas aquí, vas a cosechar allá. Aquí es donde tú haces la consignación, allá arriba vas a hacer el retiro. Y muchos no van a tener que retirar porque nunca consignaron. Por eso Pablo dice, animaos los unos a los otros con estas palabras. Y me entristece que hoy en día muchos van a la iglesia, pero están recibiendo ánimo con otras palabras, no con estas palabras. ¿Cuáles son las palabras que utilizan hoy en día para animar a la gente? ¿Qué es lo que dice la gente? ¿Qué es lo que más escucha? Vas a ser millonario. En este planeta vas a ser rico. Pero eso sí, siembre, pacte, trae tu semilla. ¿Qué palabras utilizan para animar a la gente? Te vas a sanar.
¿Y si no se sana? ¿Y si se muere? Tu matrimonio se te va a arreglar. Hasta la uña del dedo gordo se te va a desencarnar. Se te va a resolver todos los problemas. Es decir, parece que hoy en día todos los evangélicos se volvieron la secta falsa brasilera y parece que el mensaje que predican es: pare de sufrir. Yo no te diré jamás pare de sufrir. ¿Sabe qué te digo yo? Aprende a sufrir y sácale provecho a ese sufrimiento, porque detrás de ese sufrimiento viene la recompensa del Dios del cielo. Aunque tengamos que sufrir en esta tierra, no se compara nada con lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Así que si tú quieres cumplir el versículo 18, ¿qué es lo que dice? Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Dígame, ¿cuáles palabras? ¿Cuáles palabras? Que Jesús regresa. Entonces tú mañana te encuentras a un hermano desanimado, financieramente quebrado. ¿Qué le vas a decir? Siembra, pacta. No, ¿qué le vas a decir? Cristo viene pronto, hermano. Pronto en este planeta le fue mal, pero Cristo viene, alabado sea Dios. Y de pronto vas a visitar a un enfermo que está en una enfermedad terminal al borde de la muerte. ¿Y qué le vas a decir? Yo declaro que te vas a sanar. No, dile, yo voy a orar por ti. Dios puede sanarte, pero aunque no te sanara, quiero decirte, Cristo viene otra vez. Y cuando vuelvas vas a resucitar con un cuerpo glorificado, con un cuerpo poderoso, con un cuerpo incorruptible y con un cuerpo inmortal. Somos un pueblo con esperanza. ¿Y sabe qué es esperanza? Esperanza es sencillamente creer que mañana estaremos mejor que hoy. ¿Qué tal si anima a su hermano con esas palabras y le dices, mañana estaremos mejor que hoy? Mañana estaremos mejor que hoy. Fui un día a visitar a un hermano que estaba enfermo, agonizando. Y habían familiares no cristianos allí y algunos cristianos. Y al orar por él y al despedirme le dije, varón, mañana estarás mejor que hoy. Y lo abracé y me fui. La familia creyó que yo decía que mañana iba a estar sano. Me llamaron a la madrugada. ¡Ja! Y eso que usted dijo que mañana iba a estar mejor que hoy. Y yo pregunté, ¿qué pasó? Pues se murió. Y yo volví a preguntar, ¿y luego qué dije yo? Pues usted dijo, mañana estará mejor que hoy. Y le pregunté, ¿y usted cómo cree que está él hoy? Si es cristiano y si está en la presencia de Dios, le garantizo, hoy amaneció mejor que ayer. Mañana estarás mejor que hoy. En la Biblia no hay otro hombre que haya sufrido tanto como Job. Se sabe el sufrimiento de Job. Y Job no conocía lo que nosotros conocimos. Job no había tenido una experiencia con Jesús. Jesús no había venido. Pero ¿qué dijo Job de manera profética? Y le animo a que terminemos leyendo estos 3 versículos. Job 19:25. Job está en su peor crisis, pero Job de adentro saca fuerzas, de adentro, y dice estas palabras hermosas. Job 19:25. Yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos.
Yo mismo espero verlo. Espero ser yo quien lo vea y no otro. Este anhelo me consume las entrañas. ¿Cuál era el mayor anhelo de Job? Ver un día a Jesús. ¿Y cuál debe ser nuestro mayor anhelo y nuestra mayor esperanza? Ver un día a Jesús. Por encima del sufrimiento y de los temores, creamos que vendrán tiempos mejores. Por encima del sufrimiento y los temores, creamos que vendrán tiempos mejores. Que el Señor les bendiga. Pongámonos en pie y vamos a orar. Vamos a hablar con Dios. Cierre sus ojos en esta mañana. Y quiero invitarte a que reflexiones sinceramente en esta palabra que acabas de escuchar. Piensa en esto que Dios te acaba de decir. Yo no sé cuál sea tu prueba, cuál sea tu dolor, cuál sea tu sufrimiento, pero quiero decirte que en Jesús siempre hay esperanza. En Él siempre hay esperanza. Tú que nos estás viendo por este video, quiero decirte, Jesús te ama. Jesús quiere cambiar, transformar tu corazón. Abre tu vida para Jesús y permite que Él entre a ti y te cambie y puedas tener esa esperanza que tenemos los cristianos. La esperanza de que la muerte ya no es el final. De que la muerte, si es que nos toca vivir, será algo circunstancial. Pero un día Jesús volverá y los muertos en Cristo resucitarán. Un día volveremos a ver a aquellos que se nos adelantaron en el camino. Pero lo más glorioso es que veremos a Jesús, a aquel que murió en la cruz y que resucitó por nosotros.